Congreso Virtual del Colegio Mexicano de Ortopedia 2020. El doctor Francisco Cruz López es médico cirujano por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, especialista en ortopedia por el Instituto Nacional de Ortopedia de la Secretaría de Salud. Cuenta con la subespecialidad de artroscopía y reemplazos articulares. Es miembro honorario de las Sociedades Colombiana y Ecuatoriana de Ortopedia. Médico adscrito al Servicio de Artroscopía y Ortopedia del Deporte en el Instituto Nacional de Rehabilitación y Ortopedia. Médico quirúrgico de Diablos Rojos, Guerreros de Oaxaca. Médico de la Comisión Nacional del Deporte y de la Compañía Nacional de Danza. El doctor Cruz hablará sobre trasplante meniscal, experiencia mexicana. Hola, ¿cómo están? Soy el doctor Francisco Cruz López y me toca hablar un poquito del trasplante meniscal, experiencia en México. Y yo creo que debe ser la plática, el título debe ser Experiencia en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Existen varios grupos en Chihuahua, en Guadalajara, que hacen también trasplantes meniscales. Desafortunadamente no tenemos la misma información y no estamos agrupados para conocer la cantidad de trasplantes que se hacen en México. Bueno, yo hablaré de la experiencia en nuestro instituto. Cuando un paciente pierde un menisco por una cirugía, que le hicieron meniscectomía total, o un paciente que tiene, una lesión crónica. Recordemos que aquellos pacientes que les quitaban todo el menisco era el mejor cirujano. Realmente le causaba un problema a la larga al paciente, era una artrosis, ¿no? Entonces, para muchos de ellos, los candidatos ideales son pacientes que tienen síndrome doloroso post-meniscectomía, que es muy importante diferenciar cuál es el paciente ideal, ¿sí? No todos los pacientes que se les quita el menisco van a tener dolor, pero un porcentaje sí va a tener dolor y va a ser candidato a trasplante de menisco. Los criterios de inclusión, ya saben, son ambos géneros, que tengan antecedentes posoperados de meniscectomía total o subtotal y que tengan dolor en esa región. Exclusión, porque también hay que ser muy cuidadoso, no todos los pacientes son candidatos para eso. Son pacientes que son demasiado obesos, no les va a ayudar. Pacientes que tienen lesiones condrales ya grado 3, grado 4, tampoco nos van a ayudar. Que tengan disminución importante del espacio articular, no va a ir muy bien con estos pacientes, o pacientes de mayores de 50 años en el cual la circulación y la cicatrización ya no va a ser efectiva. Entonces tenemos que saber escoger bien el paciente para que tengamos el éxito. Nosotros hemos operado en el Instituto Nacional de Rehabilitación de Trasplante Meniscal 42 pacientes. Más o menos, esta es la media del 56% hombres, 43% mujeres, la edad media entre 29 años más o menos, y el índice de masa corporal de 25.9, ¿no? El tiempo total de seguimiento que tenemos es 2.162 meses por persona, ¿no? Y los que hemos tratado nosotros son antecedentes quirúrgicos, pacientes con meniscectomía aislada, que vean son muy pocos, el 38%. Por el contrario, hemos encontrado pacientes con lesión crónica de cruzado anterior y que tuvieron meniscectomía, o que tenían meniscectomía previa y se lesionaron el cruzado, y con lesiones condrales. Es decir, un trasplante meniscal siempre va asociado a algo más. Siempre tenemos que pensarlo bien y evaluarlo bien. Más o menos son el porcentaje de entre rodillas derecha e izquierda, más o menos es 50 y 50. Aquí es importante ver que el 76% fueron del medial. ¿Por qué el medial se ve en nuestro reporte? Porque muchos de los casos que empezamos a hacer fueron todos mediales. Después evolucionamos y pasamos ya a los laterales, por eso tenemos más casos mediales. Hemos utilizado dos tipos de injertos, los frescos congelados y los gamma irradiados. Ahí tenemos ejemplos de casos que hemos fijado. Para el menisco medial utilizamos taquetes óseos, tanto en la parte anterior y en la parte posterior. Y para el menisco lateral utilizamos un carril con hueso para deslizarlo en esto, da mayor fijación. Hay controversia a nivel mundial, mucha gente están haciendo, por ejemplo en España, sin nada de hueso, lo fijan directamente a la cápsula. Yo tengo mis reservas porque basándome en la biomecánica, el menisco lateral se mueve 1.2 centímetros en anteroposterior, entonces tiene que tener una muy buena fijación.
A raíz de esto hemos desarrollado técnicas quirúrgicas en el instituto y hemos publicado en el cual utilizamos una fijación con solo suturas para el trasplante meniscal lateral. El seguimiento más o menos ha sido el que ya les había comentado. Otro artículo que salió a base de esto es el punto de cruz, en el cual utilizamos PDS y fijamos de la técnica de dentro hacia afuera el trasplante meniscal, y el cual nos ha dado muy buena cicatrización y el cual ya está difundiendo a nivel mundial la reparación del menisco con esta técnica de cross stitch, ¿no? Obviamente utilizamos todas las escalas, somos muy estrictos porque esto fue un proyecto financiado por CONACYT, en el cual evaluamos todas las escalas de valoración, nos tratamos cada 6, 12, 2 años y utilizamos Cartigram para ver cómo va esa evaluación. Y lo que queremos ver es si realmente sirve como condoprotector o evoluciona la artrosis. Y estos son casos pacientes en el cual hemos operado. La resonancia magnética del trasplante en 1 año se ve perfectamente bien, tiene un poco de líquido, pero el menisco se encuentra bien anclado. Entonces son los IKC objetivo y comportamientos que tiene del lado medial y lateral son similares, no tiene diferencias. Al comparar pacientes, tienen un mismo seguimiento, tienen mucha similitud los resultados, no tenemos muchas variaciones, ¿no? La pregunta aquí es, ¿realmente sirve el menisco como condoprotección? Pues hemos evaluado a estos pacientes y la ventaja es que a todos les hemos hecho una segunda vista, hemos encontrado lesiones condrales que repararon, que ya no progresaron, o los que le hicimos microfracturas, se rellenó el defecto y no progresó más allá. Tenemos pacientes en el cual tenía una pequeña lesión del menisco, la cual hicimos una menisquectomía muy parcial, es decir, en ningún paciente hemos retirado el menisco ni meniscectomías totales o subtotales, simplemente lesiones pequeñas que hemos encontrado. La evaluación del Cartigram, que es la forma de que nosotros evaluamos cómo está el estado de esa rodilla, hemos visto que se mantiene y no se progresa la osteoartrosis, es decir, tenemos una muy buena, se va recuperando el cartílago, pero no progresa la artrosis, pero tampoco, se detiene un poco. Tenemos que hacer evaluaciones más largas a 15 años a ver qué pasó con estos pacientes. Todavía esta técnica, vean, aquí están mapeos T2 que hemos hecho a los pacientes a los 12 meses y 60 meses, en el cual vemos que el agua se ha recuperado en el cartílago articular y que está funcionando muy bien para recuperar esos pacientes, ¿no? Entonces, estos son nuestros resultados. No hay diferencia significativa al comparar ambos tipos de injerto, es decir, el fresco congelado y el gamma irradiado. Son parecidos nuestros resultados. Una de las cosas que se habla y que se critica mucho es que existe una extrusión del menisco. Sí se puede presentar, pero lo que se ha visto en la literatura y que nosotros también vimos es que no va con la relación clínica, es decir, podemos ver una resonancia magnética en el cual el menisco está extruido el 50%, pero el paciente clínicamente no tiene ningún síntoma, no le está afectando en eso. Entonces, la extrusión se puede presentar en un buen porcentaje de los casos y no tiene que ver. Lo que sí vimos nosotros es que aquellos pacientes que le hicieron meniscectomía total y se llevaron parte del anillo fibroso y quitaron todo el menisco, esos pacientes tenemos mayor extrusión del menisco. Hemos realizado pacientes a segunda vista a 1 año y hemos encontrado integración del otro. Vean, este es un caso en el cual tenía una pequeña lesión y esta lesión fue sobre el sitio de la sutura que utilizamos para traccionarlo, para meterlo dentro de la articulación. Pero realmente, si yo les digo que es un trasplante de menisco, pareciera que no lo podemos diferenciar, ¿sí? Tercera vista es un paciente que tuvo una nueva lesión de cruzado anterior y tenía el trasplante de menisco. El trasplante de menisco simplemente tenía una lesión degenerativa periférica, la cual hicimos una meniscectomía muy pequeña con radiofrecuencia y vean, la resonancia magnética se encuentra perfectamente bien el menisco. Hicimos en el inicio nuestros primeros 20 casos estudio de inmunología para ver si existía algún rechazo o algo. Nuestros primeros 20 casos no existen rechazos, es un punto que hay que revisar muchísimo. Nuestros casos 20 no teníamos problemas de rechazo inmunológico. Entonces, en conclusión, las indicaciones para realizar un trasplante meniscal es el dolor articular, es la pérdida del menisco, que tenga realmente el diagnóstico de síndrome postmeniscectomía, porque a veces puede doler los isquiotibiales, puede doler otra estructura y no ser el menisco. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en la elección del paciente, la edad, el sexo, el peso
y que tengan un síndrome de posmeniscectomía. La sobrevida mundial es del 73% a 10 años y de 60.3% a 15 años. Nosotros llevamos actualmente ya 6 años en el estudio, que no tengo reportado aquí, pero tenemos que ver a futuro cómo va con esto. Muchísimas gracias.